Eh, No, empecé a grabar, perdón. bueno, Demián es médico especialista en psiquiatría, es también máster en neuropsicofarmacología, es jefe de sección psiquiatría del servicio Mañán en el Hospital Moyano, y también es jefe... Uy. Me habían muteado. Bueno, eh, ahí me parece que sí me Hay una escuchan. persona que tiene acceso a un rol de compartir pantalla que ya pedí que no lo hiciera, pero no sé por qué lo está haciendo. Perdón, seguí adelante, disculpa. Bueno, decía que es jefe también de trabajos prácticos en la cátedra de farmacología en la Facultad de Medicina de la UBA y también es jefe de trabajos prácticos en la materia de seminario integrativo de la Facultad de Psicología de la Universidad Favaloro y también es investigador en el Instituto de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UBA y es coordinador de psiquiatría e coordinador de investigación en la Fundación Foro, que como ustedes saben, digamos, es una fundación especializada en el tratamiento de trastornos de la personalidad, más allá de que atienden también pacientes con otras patologías. Así que bueno, me da mucho gusto de presentar a Demián para su clase y compartir sobre el tratamiento psicofarmacológico de las personas con trastornos de personalidad. Así que bueno, buen día a todos y bueno, mucho gusto de escucharlo a Demián. Bueno, Eduardo, muchas gracias por la presentación. Veo acá algunos que siguen siendo mis referentes en todo este campo, así que me da un placer enorme que me hayan invitado. Y bueno, voy a compartir pantalla, a ver qué les puedo aportar en todo esto. De todo, digamos, básicamente mi trabajo, como decía Eduardo, está orientado a pacientes o personas con alto riesgo de suicidio, dentro de los cuales está el trastorno límite, así que en realidad toda mi carrera de investigación está apuntada al campo de la suicidología, con lo cual tengo una formación inherentemente psicoterapéutica, porque saben las limitaciones que tienen los fármacos en el tratamiento de la conducta suicida transdiagnóstica. Así que esta explicación la doy porque probablemente muchas de las cosas que diga necesitan o de un estilo terapéutico o de pensar la farmacología en esta población de esta manera, ¿no? El título, digamos, Eduardo me había pasado la idea de la clase que era abordaje psicofarmacológico de los trastornos de personalidad. Yo en mi título puse tratamiento psicofarmacológico entre comillas, porque hay una primera disquisición que quiero hacer para que, digamos, no, a lo largo de la clase no quede perdido este concepto. Cuando hablamos de tratamiento farmacológico de algún trastorno psiquiátrico o psicológico X, el que quieran, implícitamente hay un algoritmo a seguir. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que hay una primera línea clara de tratamiento, sea cognitivo-conductual, alguna psicoterapia específica, y no tenemos duda que hay una primera línea de tratamiento farmacológico. Un ejemplo son los trastornos de ansiedad, un ejemplo es el episodio del trastorno de depresión mayor, los trastornos bipolares, las esquizofrenias. El estrés postraumático, digamos, cada uno tiene sus guías, depende digamos, de la organización científica que las lleva a cabo, pero en esto quiero ser muy claro. Los tratamientos de personalidad no tienen un tratamiento psicofarmacológico. ¿Qué quiere decir? Que no hay una guía con algoritmos, ¿está bien? Que a mí me diga, bueno, la primera línea de tratamiento son estos, este antipsicótico o este estabilizador o este antidepresivo, porque has demostrado determinada eficacia y demás. Los datos son súper pobres, con lo cual, a todos los que estamos presentes hoy acá, a todos los farmacólogos que estamos presentes hoy acá, vamos a tener que aprender a aceptar la incertidumbre de no tener
un fármaco o un grupo farmacológico que siempre sea sin dudas el primero o la segunda línea de tratamiento. Vamos a tener que tolerar un poco eso. Partido de esta base, entonces, a partir de ahora vamos a hablar de manejo farmacoterapéutico de los trastornos de la personalidad y no de tratamiento psicofarmacológico, porque son dos cosas completamente distintas. La perspectiva es distinta y nuestra praxis como farmacólogos tiene que tener este framework, este marco para elegir el fármaco y para hacer un seguimiento, justamente. Hay muchas definiciones de personalidad, no vamos a entrar en cuestiones como aburridas, digamos, todos lo saben. Hay algunas cositas que sí me gustaría distinguir. Cuando hablamos de trastorno de personalidad, hablamos de un conjunto de rasgos, digamos, la gran mayoría de los criterios que conocemos del DSM, de la CIE-10 y demás, y con un impacto funcional clínicamente significativo, social, académico, laboral, el que ustedes sean, a partir de estas características que tienen un patrón de conducta sostenida en el tiempo. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de prototipo de personalidad, estamos hablando de las formas puras de trastornos de la personalidad. Y si tengo en el auditorio virtual a todos clínicos, sabemos que son muy pocos los casos de nuestros pacientes que tienen formas puras de trastorno de personalidad determinado, sin ninguna comorbilidad o sin rasgos rígidos que generen impacto funcional de algún otro trastorno de personalidad. Con lo cual es una distinción que me gusta hacer porque clínicamente también uno, si considera que se debe regir por los criterios y el impacto de las áreas funcionales para hacer el diagnóstico exclusivo de trastorno de personalidad, a veces va a, de alguna manera, infradiagnosticarlo, ¿no? Esperando que se cumplan todos los criterios o todos los patrones comportamentales. Entonces, básicamente, en realidad, lo que quiero decir a partir de esto es que tengo un bagaje cognitivo-conductual. Hoy por hoy podríamos llamarlo de tercera ola, más orientado a terapia dialéctico-comportamental, más que al resto de las terapias contextuales o de tercera ola. Pero la realidad es que la definición cognitivo-conductual más frecuente o más difundida de los trastornos de personalidad básicamente es una persona que tiene un sistema de creencias, ¿no?, dirigida hacia un objetivo determinado, que le condiciona un patrón de comportamiento, un patrón de afrontamiento ante determinados problemas. Cuando ese patrón de comportamiento es rígido, inflexible y tiene poca capacidad de adaptación al problema, podríamos estar hablando de rasgos de trastorno de personalidad, y si esta rigidez de los esquemas cognitivos o del estilo de afrontamiento conductual tiene impacto funcional en una área, podríamos considerar, digamos, el diagnóstico de trastorno de personalidad. Entonces, no los voy a aburrir con el DSM-5, que no es muy distinto que los criterios anteriores. Lo que sí me parece relevante es algunos datos como muy puntuales, si hay profesionales que están recién iniciando sus primeros pasos en lo que es la psicofarmacología. Los trastornos de personalidad es un modo de ser y de comportarse en el mundo, omnipresente, no es producto de una situación concreta, está bien, es inflexible y es rígido, y es egosintónico, digamos, tiene sentido y coherencia de acuerdo a la persona, a lo que es, de alguna manera, esperar de la persona, y son aceptables para esa persona de acuerdo a las necesidades y objetivos de esa persona. Por eso, digamos, muchas veces categorizamos a esta población como sin conciencia de trastorno, sin conciencia de patrón conductual, por decirlo de alguna manera. No son enfermedades psiquiátricas, son dinámicas y es un continuum. ¿Esto qué quiere decir? Lo más importante de esto es que no podemos hacer un diagnóstico definitivo de trastorno de personalidad. Por definición, son todos criterios conductuales que tienen impactos funcionales. Con lo cual, si nos regimos por los criterios diagnósticos, si una persona tiene rasgo de personalidad, pero deja de ser poco funcional o deja de afectar sus áreas de funcionalidad, técnicamente no tendría un trastorno de personalidad en ese momento. Lo que quiero transmitir es que el diagnóstico no es estático a modo de enfermedad mental, ¿no? O enfermedad psiquiátrica, como puede ser un trastorno bipolar o la esquizofrenia.
Entonces, lo que termina sucediendo es que los trastornos de personalidad requieren modalidades de intervenciones combinadas y diseñadas estratégicamente para esa conducta a tratar. Y los fármacos no son una excepción. Entonces, en términos generales, podemos decir que todos los trastornos de ansiedad son desadaptativos, tienen patrones inflexibles de respuestas conductuales, son relativamente estables a lo largo del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? No es que va a mantener los mismos criterios, sino que los patrones rígidos se van a mantener y pueden no tener el impacto funcional que en otro momento tenían, y habitualmente, como partimos de la base que la gran mayoría razonablemente tiene una historia de aprendizaje de esas conductas, es de inicio temprano, y no es que estamos diagnosticando a una persona trastorno de personalidad o que adquirió conductas distintas a los 35 años. Y acá hay una salvación que podemos discutir en algún momento, que es, todos sabemos que el trastorno antisocial de la personalidad está muy vinculado con prisioneros o gente en la cárcel, ¿no? Y que uno puede ingresar a un penal, digamos, y ser condenado y no tener ninguna conducta antisocial, pero dentro de ese contexto la conducta es aprendida en términos de adaptación, digamos, de adaptación conductual, y si vamos a tomar ese criterio, la gran mayoría de las personas, ¿no? En un penal cumplirían diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. Esto es un ejemplo vago y muy concreto y reduccionista, pero tiene sentido porque hay contextos que facilitan aprendizajes que nosotros consideramos conductas desadaptativas. Entonces, terminamos haciendo el diagnóstico y no fue necesariamente de inicio temprano. Bien, todos saben esto, divididos en 3 clústeres, con una división categorial de los trastornos de personalidad a fin de ser estudiados de una manera un poco más precisa. Clúster A, los excéntricos o raros; clúster B, los emocionales o dramáticos; y el clúster C, los ansiosos, por llamarlos de alguna manera. ¿Qué sucede con el tratamiento farmacológico de cualquier trastorno de personalidad? Lógicamente va a partir de una premisa, y es que los rasgos conductuales, es decir, la conducta asociada al trastorno de personalidad que sea en el contexto de un diagnóstico de trastorno de personalidad, podría tener un correlato neuroquímico en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, esto va a facilitar de alguna manera o permitir utilizar la farmacología de una forma razonable en esta población. Entonces, esto va a atravesar cualquier trastorno de personalidad, y de acuerdo a análisis de clases latentes e hipótesis con un tinte heurístico muy interesante, se definieron en su momento 4 dimensiones que podrían ser plausibles de ser medicadas en los trastornos de personalidad, que son las que ven en el slide. Vuelvo a repetir, no son dimensiones respaldadas por la evidencia, son dimensiones, digamos, construidas desde un valor heurístico, es decir, para intentar tener un acercamiento un poco más razonable y sistemático a la hora de tener un marco de evidencia para tratar las personas con trastorno de personalidad. Y así desarrollar recomendaciones clínicas. Pero esto no es estábamos. No es comprobable. Digo que muteen los micrófonos, please. Sería buenísimo porque me distraigo. Gracias. Esto condiciona hacer recomendaciones clínicas. Estamos farmacológicas. Y acá tenemos un tema, y la primera debilidad metodológica, y es que el 70% de los participantes de estudios dirigidos a trastorno de personalidad, incluso reporte de caso, tienen el diagnóstico de lo que hoy conocemos como trastorno límite de la personalidad. Y de los estudios más serios, entre comillas, o más difundidos, la mayoría fue realizado por la industria. De hecho, hasta hace poco, esto no sé si lo sabían, pero uno de los laboratorios más importantes del mundo estaba evaluando la posibilidad de hacer un trial multicéntrico en Argentina de algún fármaco nuevo para trastorno límite de la personalidad. Y además, acá se juntan un montón de cuestiones metodológicas que calculo que ustedes hablarán todo el tiempo, todas las semanas,
cuando van a elegir un fármaco para el tratamiento de una persona, que es que en este caso todo lo que vamos a ver es metodológicamente muy cuestionable, ¿no? Muy débiles, desde que hay una media en el grupo de intervenciones de 25 personas, una media del grupo control de 19 personas, que los tratamientos como mucho duran 3, o el seguimiento, digamos, el periodo en donde se compara la eficacia o efectividad del fármaco es de solamente 12 semanas, pocos tienen follow-up o seguimiento, y ni hablar de las medidas de resultado, las medidas de outcome, que son completamente distintas y muy heterogéneas. Con lo cual, ya partimos de una base donde no vamos a tener tantas certezas a la hora de medicar a estas personas. Además, la regla es la comorbilidad de los trastornos de personalidad, con trastornos que responden a fármacos, como puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, que tiene una respuesta determinada, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias, trastornos anímicos, y además con otros trastornos de personalidad. Esto hace que sea muy difícil extrapolar lo que pretende que sean poblaciones puras para probar fármacos, en fases clínicas iniciales incluso, y extrapolarlo a la clínica, ¿no? Digamos, esto es otra de las limitaciones que tenemos. Entonces, si ustedes le preguntan, entonces, ¿cuál sería el objetivo ideal de los tratamientos farmacológicos o los tratamientos en sí, en general, en realidad, de los trastornos de personalidad? Actualmente a lo que más miedo le tienen los terapeutas es al riesgo de suicidio, de una conducta heteroagresiva. La dimensión de la identidad muchas veces está desregulada, interacciones interpersonales caóticas, ajuste a Chapman social, esto es funcionamiento social en realidad. Psicoeducación respecto a lo que le pasa y resolución de problemas. Acá un ítem muy interesante es que la gran mayoría de los tratamientos que ofrecemos lamentablemente tienen muy poca resolución de problemas, que muchas veces es lo que más necesitan estas personas para adecuar las conductas a una forma más adaptativa, de acuerdo a los valores Es el tuyo. de la persona. Y por supuesto la dimensión que más aparece en artículos científicos y en las charlas de los congresos y demás, es la inestabilidad afectiva y las distorsiones cognitivo-perceptuales de las personas con trastorno de personalidad. En la clínica, el objetivo es mucho más parsimonioso que lo que figura en el slide. ¿Está bien? Digamos, es bastante exigente y ambicioso hacer todo esto y sumamente dificultoso en muchos de estas personas. Entonces, me parece la forma más práctica ir por clúster. Todos conocen la clínica de cada uno de los clústeres, así no vamos a perder tiempo. Y ver qué funciona o qué no funciona de acuerdo al clúster o al tipo de trastorno de personalidad. Entonces, en el clúster A tenemos el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Entonces, hay algunas características que son compartidas del clúster y algunos datos. Lo primero que tenemos que saber es que los pocos estudios controlados randomizados en clúster A, primero que son muy pocos, y deben ser de los metodológicamente más terribles que existe en la literatura. Esto creo que tiene que ver con lo vago de los diagnósticos muchas veces. Tenemos en nuestras sociedades científicas personas que descreen de este clúster en términos de que lo consideran algún tipo de trastorno psicótico, y algunos lo han llamado trastornos psicóticos latentes. No está mal pensarlo así, en términos de que es verdad que hay una gran proporción de personas que evolucionan y con la película del lunes podemos hacer diagnóstico de un trastorno psicótico específico. La aversión social es básicamente, digamos, lo que atraviesa todos estos tres diagnósticos de este clúster, con distintas vivencias de cada uno de estas personas. Imposibilidad de construir relaciones íntimas, relativa indiferencia a esta incapacidad, relativa porque
no están así, no son tan desafectivizados como uno pensaría, como un síntoma negativo de la esquizofrenia, y por supuesto, habilidades empáticas nulas. El tema es que uno cuando no encuentra evidencia de los tratamientos de las personas, de determinados diagnósticos, tiene que preguntarse por qué. Y debería preguntarse por qué este constructo o este diagnóstico no despierta suficiente interés. Y muchas veces lo vago de los criterios y la poca estabilidad en el tiempo hace que sean poco estudiados. Los pocos estudios controlados randomizados de los que hablamos son open label, son abiertos, y básicamente con antipsicóticos, como no puede ser de otra manera. Lo que arrojan estos estudios es una mejoría del funcionamiento global, digamos, con antipsicóticos, con una medida de asociación muy vaga, es decir, con un odds ratio, o la probabilidad, digamos, o la chance de que haya esta mejoría puesta en una balanza de riesgo-beneficio, ganaría el riesgo respecto a los efectos adversos. Y el único de estos clústeres que tiene algún intento de trabajo controlado randomizado es el esquizotípico, que, dicho sea de paso, es un poco el que más ruido puede llegar a ser, ¿no? Digamos, son personas con estos diagnósticos a las cuales habitualmente llegan o por otro motivo de consulta, digamos, o motivo de internación, y asociados al trastorno de personalidad, o porque los familiares hay alguna descompensación del trastorno esquizotípico. El esquizoide y el paranoide suelen no tener esta frecuencia de consultas y por supuesto no tienen trabajos controlados randomizados. Entonces, ¿cuáles serían los targets de acuerdo a la bibliografía que tenemos hasta ahora? Que es la única que podemos utilizar. Sintomáticos, digamos, ¿cómo vamos a pensar si nosotros hablamos de que no hay un tratamiento psicofarmacológico? Entonces no va a haber una primera línea de tratamiento en todas las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad. Vamos a medicar los targets sintomáticos. Estamos entonces, en este caso puntual del esquizotípico, las experiencias de tipo psicóticas. ¿Está bien? Sí generan impacto funcional. Y hay una hipótesis de tratar los déficits cognitivos o algunas funciones cognitivas en realidad ejecutivas, como la working memory, ¿no? Digamos, como target potencial a ser mejorado. Muy poca evidencia al respecto. Hay 3 fármacos, 3 drogas en realidad que fueron utilizadas, que han demostrado alguna evidencia. La risperidona a dosis de 2 miligramos en esquizotípicos ha resultado, digamos, un tamaño de efecto, digamos, poco prometedor, pero con diferencia estadísticamente significativo al fin y al cabo. Y se han utilizado dosis de warfarina y de pergolida, sobre todo sobre medidas neurocognitivas. ¿Estudios viejos? Sí. ¿Hay estudios nuevos de la última década? No. No que aporten a la clínica, ¿no? Entonces, la recomendación en términos farmacoterapéuticos, podríamos pensar, el resumen de esta primera parte sería, ok, el trastorno paranoide y el trastorno esquizoide no tendría por qué pensar una medicación asociada si no tiene otra comorbilidad, pero los pacientes con esquizotipia o con trastorno esquizotípico podrían responder a dosis bajas de antipsicóticos, obviamente de segunda generación, por cuestiones que todos ya conocemos, respecto a los síntomas de tipo psicóticos y al funcionamiento general. Por eso, una de las cosas que yo habitualmente recomiendo a la gente que está en formación, la gente que superviso o coordino, es que cualquiera de nosotros que medique y no haga una escala de funcionalidad en trastornos mentales severos está haciendo las cosas muy mal, porque nosotros tenemos una misconception, un sesgo de cuál es la efectividad de los fármacos en la clínica. Pocos de nosotros usamos escalas, esto es una realidad, medidas psicométricas para evaluar efectividad de los fármacos, y estamos orientados bien a los targets sintomáticos ruidosos del trastorno, y muchas veces el funcionamiento general no es evaluado, ¿está bien? O la persona remitió su depresión, su experiencia de tipo psicótica, y el funcionamiento
psicosocial sigue siendo igual de malo que antes del fármaco. Con lo cual, esto es, digamos, es un llamado a la reflexión un poco. No digo que tenga que ser así, pero podríamos pensarlo en la discusión. Y obviamente cuando uno va a establecer un antipsicótico atípico, una persona que no tiene esquizofrenia o que todavía fenotípicamente no se expresó, el riesgo-beneficio de síntomas extrapiramidales y la potencial disquinesia tardía, ¿no? Con personas que, en principio, de acuerdo a la premisa que hablamos en el inicio de la clase, van a ser patrones relativamente estables en el tiempo. Ese es el resumen del clúster A en términos de la evidencia que tenemos. Otra de las cosas que quiero rescatar es que la evidencia sea mala no significa que no la tengamos que usar. ¿Está bien? Nosotros tenemos que usar la evidencia que hay disponible hasta el momento. Y si es solamente reportes de casos, será solo reportes de casos. Algo que me faltó por ahí remarcar del anterior es recordar que el promedio de grupos de tamaño muestral de los grupos de intervención, sobre todo en trastorno de personalidad, es de menos de 30 personas, ¿no? Esto metodológicamente, créanme, que es una limitación enorme. Bien, dejamos el clúster A atrás, pasamos al clúster B. En resumen, una buena exposición de médico residente de psiquiatría sería buena clúster A. Entonces, lo medicable es cuando el esquizotípico, por su esquizotipia, tiene impacto funcional, y en la primera línea, entre comillas, que podría utilizar es la risperidona a dosis bajas. Entonces, pasamos del clúster A al clúster B. El clúster B lo conocen todos también, probablemente no, deberían ser los trastornos de personalidad que más ustedes ven en consulta, sobre todo límite e histriónico, por una cuestión de prevalencia pura, ¿no? Muchos tenemos pacientes que consultan por una cosa y después tienen un trastorno de personalidad de clúster C, pero es menos ruidoso, menos florido, entonces se tarda más en llegar al diagnóstico algunas veces. Y acá hay dos cosas que quiero aclarar. Nada de evidencia en trastorno histriónico de la personalidad, nada de evidencia en trastorno narcisista de la personalidad. De hecho, este diagnóstico es uno de los que se quiso quitar dentro de las categorías diagnósticas de trastorno de personalidad en los últimos años, sin éxito, digamos, con votos a favor y votos en contra. Igual, así que no vamos a hablar de ninguno de ellos porque no les voy a hacer una recomendación que primero no tiene sentido de acuerdo a targets psicofarmacológicos y segundo, que ni siquiera hay evidencia al respecto. Una evidencia inicial para las personas con rasgos antisociales o con trastorno antisocial de la personalidad. Acá tenemos un montón de problemas. Un montón de problemas desde el punto de vista que hay múltiples conceptos respecto a lo que uno considera un trastorno antisocial y los criterios diagnósticos, ¿no? Y en el SAID aparece psicopatía, ¿no? Porque hace un diagnóstico de psicópata sin aclarar el marco teórico desde donde uno entiende a la psicopatía, es lo mismo que decir que una persona está angustiada. O sea, un diagnóstico inespecífico. Diferentes medidas de resultado, lo que hablábamos antes, habitualmente no llegan a tratamiento. Hay un problema acá, que las pocas personas que fueron evaluadas, que se evaluó la efectividad, mejor dicho, o la eficacia de fármacos en determinada población, esta población habitualmente era de un setting especial, por ejemplo, prisioneros. ¿Está bien? Entonces es poco extrapolable a la comunidad. Digamos, yo no puedo saber si la evidencia de lo que voy a charlar en los próximos minutos es aplicable a alguien con un trastorno antisocial de la personalidad que viene a mi consulta por consulta privada o por la obra social. Con lo cual acá hay un sesgo de selección. Es un sesgo de selección de la población utilizada. Y los poquitos trials pequeños que existen varían entre el outcome, digamos, la variable de resultado, entre reducción de la sintomatología antisocial, habitualmente impulsivo-agresiva, versus la recidiva de peleas, crisis de enojo, o heteroagresividad física, ¿no? Entonces,
para hacer un paréntesis psicoterapéutico, en esta población, sí la terapia combinada cognitivo-conductual con dos estrategias, digamos, entrenamiento de habilidades sociales y resolución de problemas, ha demostrado, es lo más prometedor dentro del clúster antisocial. Existen estudios para litio y fenitoína en esta población, para conductas antisociales, agresividad e impulsividad encarcelados. Acá tengo que decirles una cosa. Los estudios fueron llevados a cabo entre 1972 y 1997. Con lo cual, hay otro parámetro, porque el método científico, el paradigma científico dentro de salud mental no es el mismo que ahora. Entonces, lógicamente, va a tener unas limitaciones enormes, ¿no? Porque ustedes imaginarán que lo que en ese momento se consideraba borderline incluía desde trastorno límite de la personalidad antisocial, algunos paranoides, algunos trastornos compulsivos graves, hipocondrías, etc. Lo que sí se sabe es que el divalproato de sodio, al tener una alta tasa de dropout, mejor dicho, se probó el ácido valproico, el divalproato de sodio en esta población, arrojó un resultado positivo, pero muy limitado, de vuelta a un efecto mínimo, pero una de las críticas metodológicas, con lo cual no puede ser extrapolable a ningún servicio penitenciario de que ustedes trabajen, altísima tasa de dropout. Una tasa de abandono en un trial aceptable es hasta del 10%. Bueno, acá más del 50% de las personas que recibían ácido valproico dejaron valproato de sodio, han dejado el trial. Entonces, los resultados que arroja este artículo de Hollander es solamente cambios significativos desde el punto de vista estadístico y la mejoría global, ¿no? Que también ahí tenemos un temita para hablar, respecto a la dimensión agresivo-impulsiva, puntualmente a la impulsividad no premeditada. Y esto es otra de las limitaciones que estaría bueno en algún momento hablar, porque independientemente de esta clase, la psicopatología de la impulsividad también es una bolsa de gatos. Digamos, hoy por hoy hay un montón de personas que todavía siguen considerando que el trastorno límite de la personalidad es netamente impulsivo. Y ya, digamos, de las estrategias psicoterapéuticas, podemos entender que eso no es tan así, digamos, y que la impulsividad, podríamos, de alguna manera, la impulsividad verdadera, vera, podríamos adjudicarla a una descompensación psicótica, a una persona con discapacidad intelectual moderada grave, o severa. Pero bueno, es otro tema de charla. Entonces, en la escala que todos conocemos, digamos que es la escala de Barrat, donde hace un intento por discriminar tipos de impulsividad, la impulsividad no premeditada es la en donde habría ciertos resultados con el ácido valproico. En el 2014 se publica un metaanálisis, solamente de 8 trabajos controlados randomizados, ¿no? Y el resultado final es: no hay evidencia suficiente para que yo pueda utilizar la intervención farmacológica en el tratamiento de este trastorno. Con lo cual, lo que termina los grupos de estudio de trastorno de personalidad psiquiátricos, psicológicos, terminan planteando que no se debe indicar un tratamiento farmacológico alguno para el antisocial, ni para las conductas asociadas a su trastorno antisocial, a menos que exista una comorbilidad factible de ser medicada. Si una persona tiene un trastorno de ansiedad y se deprime, todos sabemos qué hacer. Se realiza el tratamiento farmacológico, si tiene indicación, de la depresión, no del antisocial. Ustedes saben hoy por hoy que si alguien se deprime, la depresión interactúa con los rasgos de personalidad y es la forma en que se expresa esa depresión. No va a ser lo mismo una depresión en el contexto de un narcisista que en el contexto de un trastorno límite de la personalidad. Y acá terminamos con en esto que prácticamente va a ser. Yo hablaba con Eduardo y le proponía que hay tan poco en el mundo de trastorno de personalidad respecto a lo farmacológico, que por un tema de prevalencia resulta lo más interesante
el capítulo de trastorno límite de la personalidad, con lo cual probablemente acá nos detengamos un poco más de tiempo. Creo que no existe persona que no tenga en su consultorio a alguien con trastorno límite de la personalidad. Debería ser 1 de cada 10 pacientes con el diagnóstico. Y si alguno de ustedes trabaja en internación, 1 de cada 4, ¿no? Internación de estoy hablando de agudos, ¿no? ¿Qué sabemos a 2021 del trastorno de personalidad respecto a lo farmacológico? No existe un fármaco aprobado por ningún ente regulatorio para el tratamiento del trastorno límite de la personalidad. Sí, para psicoterapias efectivas, obviamente yo voy a abogar por DBT, pero existen algunas otras que han demostrado evidencia preliminar al respecto. Y que la farmacoterapia la tendríamos que utilizar como un tratamiento ayudante, lo que se plantea, a estas intervenciones basadas en la evidencia, ¿no? Y acá hay una limitación que tenemos muchas veces, es que, por lo menos en nuestra región, el acceso a terapias que tengan evidencia de que funcionan en personas con trastorno límite es limitado, ¿no? Tenemos un tratamientos muchas veces muy costosos, además de que no son, digamos, ofrecidos o no están disponibles, tan disponibles. Entonces, esto muchas veces lleva a que, digamos, a elicitar un problema que es la accesibilidad a un tratamiento que es efectivo. Terminamos como la farmacología en estos pacientes. Y por supuesto no tiene que considerarse de primera línea o como único tratamiento, con excepción de este último ejemplo que les daba. Ahora, está todo muy bonito, esto es lo que deberíamos hacer, pero ¿qué es lo que pasa realmente? Un poco esta cantidad de personas internadas, el 95% de las personas con TLP son mujeres, por lo menos las que llegan a consulta. El 10% de los internados están libres de fármacos, esto disminuyendo al 6% los casos de tratamiento ambulatorio. ¿Esto qué quiere decir? Indirectamente es, persona con TLP que se interna, él tiene 90% de chance de recibir un fármaco. Y cuando se va, digamos, cuando esta persona se va al tratamiento ambulatorio, el 94% de las personas tiene algún fármaco. Este porcentaje en el Reino Unido es dramáticamente inferior. Y esto vamos a ver por qué. El 87%, podemos decir que casi el 90% de las personas con trastorno límite de la personalidad tiene una prescripción de algún tipo de psicotrópico a 2021. El 80% de estos tiene al menos utiliza dos fármacos, incluyendo los ansiolíticos, ¿no? El 53% recibe 3 o más fármacos. Pero en el Reino Unido, el 58% recibe 2 fármacos y solamente el 27% recibe 3 fármacos o más. Esto tiene que ver con políticas de salud. Acá no me quiero poner romántico, pero es inevitable para mí entender los contextos en los cuales nosotros vamos a medicar. Si un sistema de salud aboga o indica una pauta de tratamiento basando en un análisis de costo-efectividad, este es el resultado. Terminamos haciendo las cosas mucho más cerca de lo que la evidencia nos dice y menos cerca de la intuición farmacológica. Entonces, casi que las personas con trastorno límite de la personalidad utilizan en promedio una cantidad de fármacos similar a la que utiliza una persona con trastorno bipolar. Una enfermedad médico-psiquiátrica, ¿no? Digamos. Okay. Y 4, si no incluimos la medicación no psiquiátrica, quiere decir comorbilidades clínicas no psiquiátricas, ¿no? En algunos estudios, en un estudio de Zanarini que sigue como reportando seguimientos, creo que ya terminó en realidad, siguieron a pacientes con trastorno límite a los 6 años, el 80% mantenía una terapia farmacológica en el 75% del tiempo de estos 6 años, y casi el 40% estuvo con 3 o más drogas. En el seguimiento de esa cohorte a 16 años, el 70% permanecía en tratamiento psicofarmacológico. ¿Está bien? Y casi un 10% de las personas
voy a ser bueno, cerca de un 5% de las personas recibían más de 5 fármacos, con diagnósticos no comórbidos, digamos, trastornos límite de la personalidad puros. Y acá hay una razón y algo que, digamos, una de las primeras cosas que me interesaría aportar respecto al tratamiento del trastorno límite de la personalidad, y son los tratamientos por default. Pasan dos cosas importantes con estos consultantes. La primera es que suelen ser vistos con menor frecuencia que, por ejemplo, alguien con trastorno de personalidad. ¿Está bien? Digamos, si en la filmina está incorrecta, así que eso, no le saquen fotos, después les paso la filmina, yo no tengo problema, pero tengan en cuenta que hay un error ahí, es que los vemos menos en el tiempo una vez que consideramos que están relativamente estables. Y algo que el farmacólogo muchas veces no presta atención es que la estabilidad de las personas con trastorno límite es contexto dependiente muchas veces. El contexto puede ser el fármaco a veces, pero la gran mayoría de veces no lo es. Entonces, ¿qué sucede? Llega a mi internación o a mi consultorio con crisis de regulación emocional, con sintomatología ansioso-depresiva y todo lo que nosotros sabemos, y la medico a esa persona con lo que fuera que sea que elegí, quetiapina, sertralina, venlafaxina, risperidona, lo que sea. Y la persona empieza a estar mejor, ¿no? Hay variables contextuales que cambian, con lo cual cambia esa persona, y los clínicos lo que solemos hacer es mantener ese plan farmacológico porque creer, o adjudicarle, mejor dicho, la estabilidad o la remisión de la sintomatología TLP al tratamiento farmacológico. Lo que termina pasando son tratamientos por default. Es decir, funcionó la combinación sertralina dosis baja de risperidona, no lo toco. ¿No? Porque cuando le toco, le bajo medio miligramo de risperidona, la piba empieza con crisis y a llamar al novio amenazando con suicidarse y demás. Con lo cual, esto es a prestar atención porque una de las recomendaciones, sobre todo de la escuela europea, que a mí particularmente es la que más me gusta en cuanto a trastorno de personalidad, una de las recomendaciones más importantes es la frecuencia con que tiene que ser evaluado la persona TLP con fármacos y la premura con la que se debe intentar la discontinuación de los mismos. ¿Está bien? No estoy hablando de generar un síndrome de discontinuación, sino de estar atento todo el tiempo, semana a semana incluso, a cuándo retiro el fármaco de ese plan farmacológico. De lo contrario, pasa esto. Pacientes con trastorno límite de la personalidad que han tenido sintomatología depresiva y que llevan 6 años con la venlafaxina, ¿no? Digamos, imagino que entienden a qué me refiero. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que hay escasa evidencia disponible, como veníamos hablando, el uso de fármacos es más una regla que una excepción en el trastorno límite de la personalidad. Por un lado tenemos los hábitos de prescripción en la práctica clínica nuestra, y por otro lado los hallazgos de la comunidad científica. Y un poco para adentrarnos en el trastorno límite, por supuesto que esto está teñido y contaminado por una perspectiva DBT, pero a los fines prácticos sirve porque de alguna manera DBT, la terapia dialéctica comportamental, organiza las dimensiones sintomáticas, y a partir de esas dimensiones sintomáticas utilizadas es que los trials o la evidencia que tenemos respecto a TLP toma esas dimensiones y evalúa efectividad, o eficacia, mejor dicho. Entonces, dentro de de este modelo, de alguna manera podemos pensar que el core, el corazón sintomatológico de las personas con trastorno de personalidad límite es la de regulación emocional. Ahí tenemos los primeros 2 criterios, digamos, inestabilidad afectiva y problemas con el manejo del enojo, la ira. Esto lleva a que el área conductual se desregule, es decir, que aparezcan conductas intentando autorregular esas emociones, como pueden ser las que llamamos de impulsividad, atracones, promiscuidad sexual, gastos excesivos, consumo de sustancias, o todo el mundo de conductas autolesivas con o sin intencionalidad suicida. Una persona que está desregulada emocionalmente a lo largo de su vida empieza a tener alteraciones en el ámbito interpersonal, como miedo al rechazo o al rechazo percibido en realidad,
relaciones caóticas inestables que oscilan entre la idealización y la desvalorización. Sentimientos crónicos de aburrimiento, que es lo que más reportan estas personas en realidad, o falta de sentido del sí mismo, podríamos englobarlo dentro de lo que es la desregulación del self, alteraciones de la autoimagen, y acá es relevante a la hora de la farmacología, porque muchas de estas personas terminan diagnosticadas con trastornos de la conducta alimentaria y no la tienen. Y ahí es donde la función de la conducta es como muy relevante, más allá de la comorbilidad amplia que existe con, por ejemplo, la bulimia, ¿no? Y por supuesto una persona que experimenta emociones intensas y dolorosas, se altera el procesamiento cognitivo, puede llegar a tener alteraciones de la esfera cognitivo-perceptual, como disociación, que es lo más frecuente, o ideas sobrevaloradas de autorreferencia. La idea de microepisodios psicóticos en el paciente con TLP ya se dejó de usar hace 200 millones de años. Ningún paciente con TLP va a tener un episodio por su desregulación emocional de megalomanía. Estamos, digamos, habitualmente las ideas paranoides transitorias son ideas autorreferenciales sobrevaloradas. Entonces, a partir de estos clústeres sintomáticos, las guías que tenemos, digamos, y la revisión de la guía, en este caso la APA, en su momento planteaba en sus statements, digamos, en sus declaraciones, que la idea de la farmacoterapia, que ya llamaban farmacoterapia en ese momento, en el trastorno límite, era optimizar el funcionamiento y que actúa sobre síntomas agudos como en la vulnerabilidad crónica. Y esto hoy por hoy se sabe que no es así. Los fármacos en el trastorno límite no reducen vulnerabilidad crónica a crisis. ¿Estamos? Sí pueden tratar síntomas agudos, estamos todos de acuerdo, más por efectos adversos de los fármacos que por la propia efectividad terapéutica, y hay escasísima evidencia de que optimiza el funcionamiento psicosocial de estas personas. Entonces, lo que en un principio fue difundido, y acá, digamos, quiero recargarlo, muchos de ustedes, si no todos, van a decir, bueno, Damián, pero eso es viejo. Sí, es viejo, pero créanme que se sigue utilizando y se sigue transmitiendo a psiquiatras en formación, que es la combinación antidepresivo, dosis bajas de antipsicóticos para las personas que consultan con un trastorno límite de la personalidad. Dos autores muy, muy piolas como Calabrese y Abraham en su momento estudiaron bien cuáles fueron los trials incluidos en la guía de la APA y vieron que había cuestiones metodológicas groseras, como por ejemplo había solo 6 estudios de fluvoxamina y fluoxetina, mostrando de estos 6 solo 2 estudios con mejorías globales y beneficios modestos o escasos respecto al uso de estos fármacos. Que muchos tenían una tasa de abandono muy alta, que muchos tenían comorbilidades con trastornos que responden a fármacos antidepresivos. En una comparación de Zanarini de ese entonces, digamos, la metodológicamente menos cuestionable de alguna manera, comparó, digamos, hicieron un 3 ramas paralelas de trial, comparando en pacientes con TLP, de acuerdo a la escala de Zanarini para borderline, dándole olanzapina solamente, fluoxetina solamente y la combinación. Y el resumen de ese estudio es que los que recibieron olanzapina y la combinación olanzapina-fluoxetina tuvieron mayor reducción en la escala de Zanarini y de borderline en comparación con la fluoxetina sola, y la que usó solamente olanzapina más que la combinación del antidepresivo y el antipsicótico. Y el menos cuestionable metodológicamente de toda esta de todos los estudios incluidos en esta guía fue el de 2005 de Simpson, en donde evaluó la combinación DBT más fluoxetina versus DBT y no hubo diferencias estadísticamente significativas al respecto, sin mayor reporte de disfunción sexual para el grupo, ¿no?, de la fluoxetina.
Entonces lo que terminan otros autores también haciendo, después de realizar el metaanálisis, es que los estudios son inconsistentes respecto a la farmacoterapia en TLP. Existen 2 metaanálisis hasta esa fecha, que fue en el 2010, donde se publicó, y que el objetivo primario de ese estudio era clarificar cuál es el efecto de los 3 grupos, más grandes grupos farmacológicos que tenemos, sobre dominios específicos de trastornos de personalidad severos, sin énfasis en el trastorno en el eje 1 de ese momento, ¿no? La conclusión respecto a antidepresivos fue que el efecto fue despreciable en el estado de ánimo si no había un trastorno depresivo mayor, ¿no? Lógicamente. Esto cuestiona mucho de la guía de la IP, incluso la GuideWatch, digamos, la del 2005. No se valida el uso de antipsicóticos típicos según estos autores, tampoco se valida el uso de antidepresivos en las dimensiones de descontrol impulsivo-conductual, ni tampoco como primer ni segunda línea de tratamiento en el control de la desregulación emocional, ¿no? Esto es 2010. En 2010 sale la bendita revisión de Cochrane, que todo el mundo cita cuando tiene que hacer una exposición de farmacoterapia del trastorno límite, que es verdad que metodológicamente es lo mejorcito que tenemos, ¿no? Pero tiene muchos problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Solo 17 estudios incluidos. Los datos recolectados son de 1.714 pacientes. Para que se den una idea, esto ustedes lo saben, pero las revisiones de Cochrane, la gran mayoría, supongamos, tomemos un paradigma de la enfermedad mental como la esquizofrenia, hace revisiones sistemáticas y metaanálisis en una población determinada de un fármaco, ¿no? Para un fármaco, ¿no? Y supónganse, la revisión de Cochrane de olanzapina en esquizofrenia, digamos, junta un N de todos los estudios que fueron realizados de 5.000 personas. 5.000 personas, ¿no? En trials de olanzapina versus placebo o versus gold standard. Y eso es una revisión de Cochrane de un solo fármaco. Para el trastorno límite de la personalidad, solo se pudieron recolectar 1.700 pacientes, pero la evaluación de la efectividad fue de todos los fármacos habidos y por haber. Entonces, mientras las revisiones de Cochrane, en las cuales se basan muchas de las guías de buena práctica farmacológica, tienen aproximadamente 5.000 personas que fueron evaluadas en trabajos controlados randomizados para las primeras líneas de tratamiento, el 20% de esos 5.000 es lo que logran, lo que logró la revisión de Cochrane de 2010, considerando absolutamente todos los fármacos que tenemos que hayan demostrado algún tipo de efectividad. Otro de los problemas es que la severidad era leve a moderada, que no tenían ideación suicida agudo, bendito problema para toda la efectividad de los fármacos. Todos ambulatorios, esto no me parece para nada mal, en términos de que la mayoría de las personas con TLP zafan de la internación. Y los datos interesantes es que excluyeron a las muestras que tenían comorbilidades, ¿no? Digamos, del eje 1 de estos factibles de ser medicados. Para resumirles y no aburrirlos, básicamente recomiendan no usar de primera línea los antidepresivos. Básicamente a partir de acá y los 2 artículos anteriores históricos, se desvía el tratamiento del TLP de los antidepresivos hacia los estabilizadores del ánimo y antipsicóticos atípicos. Acá en rojo, en el slide, ven que la revisión de Cochrane no incluyó estudios que utilicen quetiapina. ¿Está bien? Esto es porque no se hicieron, no porque no quisieron. Entonces, ¿por qué planteo esto de la quetiapina? Porque un grupo de alemanes, 4 años después de que sale la guía de Cochrane, hacen una encuesta a psiquiatras y les preguntan cómo medican, o sea, si tienen una cantidad determinada de porcentaje de personas con TLP en sus tratamientos, ¿qué fármacos son más utilizados? Y fíjense que
a pesar de, después de 4 años, de la mejor revisión sistemática hasta ese momento, tirando por la borda la primera línea de tratamiento, fíjense que la gran mayoría de los psiquiatras, el primer fármaco que utilizaban, o el fármaco de más prevalencia de su uso, incidencia de su uso, eran los antidepresivos. ¿Está bien? Y el 98% usaba inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En segunda instancia, antipsicóticos. Sobre todo, quetiapina. Fíjense cómo la práctica clínica dista, hay montañas en el medio entre la práctica clínica y lo que dice la evidencia. No digo que esté mal medicar con quetiapina, vamos a ver que es al revés, pero a medida que va evolucionando el estado del arte, ¿no? Uno tiene que basarse en lo que sea que tenga la evidencia, lo que ha tenido mayor evidencia. Y hasta ese momento no existía ensayos ni recomendaciones con quetiapina. Sin embargo, el antipsicótico atípico que más se utilizaba en Borders era la quetiapina. Entonces, bueno, ni hablar de estabilizador del ánimo, el 60% utilizaba ácido valproico, y ni hablar de las benzodiazepinas, ¿no? Digamos que el 70% de las personas con TLP se las daban en Alemania, con lo cual podemos decir que en Alemania no hacían tan bien las cosas. Pero ¿qué pasa en nuestro medio, no? Esto es súper sesgado, datos viejos, pero contemporáneos a ese momento, de un hospital del gobierno de la ciudad. Pacientes con diagnóstico presuntivo de trastorno límite sin otra comorbilidad, o sea, su motivo de ingreso era a una conducta asociada al riesgo suicida o a peleas interpersonales. Fíjense que acá en nuestro país, de vuelta a lo mismo, digamos, un 82% recibía antipsicóticos, de los cuales una gran proporción recibía típicos, solos, y casi el 75% de las personas seguía recibiendo antidepresivos, ¿no? Digamos, los antidepresivos que más se usan a nivel hospitalario de lo de primera línea son los SIDS y la venlafaxina. Y solo el 30% estabilizados del ánimo. Estos son datos que son de un solo lugar, de un solo servicio, con lo cual están sesgados, pero representan un poco lo que es la práctica. Y ni hablar benzodiazepinas, ¿no? Es una regla en las internaciones. Entonces, tampoco esto está bien, lógicamente. ¿Qué pasa en el mundo en general? 70% en el mundo, 75% que usa benzodiazepinas en TLP, solo el 6% en el Reino Unido. El 64% recibe antipsicóticos. El 42% de este 64% recibe antipsicóticos atípicos. La quetiapina sigue siendo la más utilizada hasta el día de hoy. Y hay un estudio con, digamos, bastante respetable, en que sugiere a la levomepromacina como típico para el manejo del insomnio, y si hay evidencia de estrés postraumático comórbido con el trastorno límite. Mejoría sintomática aguda, ¿no? El 30% de las personas de TLP que reciben tratamiento reciben estabilizadores del ánimo. Un gran porcentaje recibe ácido valproico, e incluso en pacientes mujeres en edad fértil. Hay algunos estudios para valproato, para la motrigina y para topiramato, o sea, son otros fármacos que se suelen utilizar. La carbamazepina ha mostrado nula eficacia, y acá un dato de que existe algo de evidencia para el litio, pero fíjense las fechas de los estudios, ¿no? Esto no por viejos son, no se deben tener en cuenta, sino por el contexto. Lo que en ese momento era trastorno límite de la personalidad no es lo que hoy es el trastorno límite de la personalidad. Son poblaciones completamente distintas. Hoy por hoy en el mundo el 65% de las personas con TLP internadas reciben antidepresivos, y el 70% de los externados, o sea, de los ambulatorios, mejor dicho. El 40% recibe inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, misma frecuencia, digamos, misma frecuencia de uso de antidepresivos
en TLP que en personas con depresión uni y bipolar. ¿Estamos? O sea, esto es como muy llamativo. En segunda instancia, como siempre, venlafaxina, seguida del escitalopram, seguida de la mirtazapina. Esta es la guía, digamos, la guía del estudio, que después, si quieres, Eduardo, te paso toda la biblio de lo que estoy citando. En este estudio se hizo la comparación de población límite versus población con trastorno de depresión mayor, ambos internados, o sea, una severidad psicopatológica determinada. Los pacientes con TLP al alta fueron más medicados durante la internación y al momento del alta que los pacientes con trastorno depresivo mayor. Digamos, evidentemente lo que se viene haciendo, lo que se hizo en algún momento, digamos, no es lo indicado, sabiendo que no es la primera línea de tratamiento, sabiendo que el tratamiento tiene que estar dirigido a targets sintomáticos, sabiendo que hay intervenciones terapéuticas que son efectivas en el manejo de estos pacientes, con lo cual cualquier indicación es off-label, ¿está bien? Digamos, está por fuera de rango, hay ausencia de consenso para esto, y probablemente lo que empeora todo esto es que el diagnóstico de trastorno límite es sumamente heterogéneo, ¿no? Digamos, hay personas que cumplen criterios para trastorno límite que son totalmente opuestas en conductas a otras personas con el mismo diagnóstico. Entonces, en resumen de todo esto, para pasarles en limpio, ¿qué hago, Demián, con los antidepresivos en el trastorno límite? Nunca como primera línea, a menos que exista una comorbilidad específica. Estoy hablando de episodio de depresión mayor, algún trastorno de ansiedad incapacitante, TOC, bulimia nerviosa. ¿Estamos? TEP, con mucha sintomatología de activación fisiológica, no mucho más. Y esto tiene una razón de ser, porque biológicamente, neurobiológicamente, por lo menos al estado actual, la tecnología nos alcanza para hipotetizar cómo es un mecanismo de regulación emocional, digamos, neurobiológico, quiere decir, digamos, la reactividad o la hiperreactividad amigdalina, que es la base neurobiológica de la desregulación emocional, requiere para expresarse un bloqueo de determinados receptores de serotonina, pero no de otros. ¿Está bien? Con lo cual, podemos decirle que también un estímulo de unos, pero no un estímulo de otros. Ustedes saben que los antidepresivos, casi todos de ellos serotonérgicos, no tienen esta selectividad. Con lo cual, ya desde la hipótesis y del método científico de cómo pensar una intervención, neurobiológicamente no tendría nada que ver medicar con un antidepresivo a una desregulación emocional. Con lo cual, pueden postergarlo tranquilamente. De hecho, son pocos los casos en los que desde la farmacoterapia de cualquier trastorno, excepto que sea un episodio de depresión mayor muy evidente, un trastorno de ansiedad muy evidente, es muy difícil es de mejor práctica no medicar con un antidepresivo en la primera consulta, estamos todos de acuerdo, ¿no? Digamos, excepto que la clínica lo pida a gritos, pero cuando tenemos una persona con un trastorno límite de la personalidad que tranquilamente podría estar deprimida, es decir, que tranquilamente podría tener un episodio de depresión mayor, no podemos utilizar un antidepresivo de primera línea, porque probablemente la gran parte de esa sintomatología depresiva corresponda a la desregulación emocional más que a un trastorno anímico. En promedio, sugiero, opinión mía, de Demián, tómenlo con pinzas, nada de evidencia al respecto, es 2 o 3 semanas antes de implementar el antidepresivo en un trastorno al límite que sospecha un episodio de depresión mayor, hay que tomarse. Entonces, hablando mucho de dimensiones de sintomáticas a medicar, básicamente las únicas que no podemos medicar desde la farmacología y que no tienen ningún tipo de evidencia son las de regulación en la identidad del self y la de regulación interpersonal. Las otras 3 funcionarían como potenciales targets y de acuerdo a la sintomatología, recabando y limpiando datos, los estabilizadores del ánimo serían los que más
efectividad demostraron en términos estadísticos, o sea, de potencia. Damián, te muteaste. Alguien me muteó, no sé quién, pero me Ah, dice que el anfitrión me muteó. Bueno, Perdón, nada, fue sin querer, disculpas. tranqui, tranqui. En resumen, estabilizadores del ánimo fueron los que más demostraron disminuir o controlar sintomáticamente las áreas de impulsividad o las conductas asociadas a esta hipótesis de la regulación conductual. Ambos, antipsicóticos atípicos y estabilizadores del ánimo para la desregulación emocional. Esto de alguna manera tiene sentido porque sería como el corazón, digamos, que genera las conductas asociadas. Y antipsicóticos atípicos, no hay que ser un científico para imaginarse que si hay una distorsión cognitivo-perceptual, los antipsicóticos atípicos serían los más indicados. Con lo cual, con esto en la cabeza, siguen reforzando autores más contemporáneos, partidarios de sí una corriente, por decirlo de alguna manera, o un trabajo en trastornos anímicos, siguen desaconsejando antidepresivos en trastorno límite. La revisión de Cochrane se actualiza en 2015, se agregan algunos trials de valproato semisódico de ácidos omega 3. El ácido valproico no ha demostrado mayor efectividad, fue un estudio que si quieren después también Eduardo te lo paso, o Laura. Personas con TLP hicieron una muestra enriquecida, porque hicieron 4 semanas de DBT condensada o intensiva, y aún a la mitad se les dio valproato, a la mitad no, y no hubo diferencias a las 12 semanas de esto. Sí hubo cierta diferencia en el impacto general, en la mejoría funcional y en sintomatología asociada al TLP a partir de la escala SCL90. En 2 trials con ácidos omega 3. El gran problema es que las dosis de los trials no son las dosis que nosotros podemos conseguir, y además hay un efecto adverso muy importante de las cápsulas de ácido omega 3, que es el aumento de peso, ¿no? Digamos, cualquiera que haya experimentado con ese fármaco en un intento desesperado por mejorar la calidad de vida o disminuir la suicidabilidad de personas con TLP, seguramente haya visto que casi que nos tiran por la cabeza el ácido omega 3 porque tiene un aumento agudo de peso bastante importante. Esta filmina la muestro porque es una propuesta vieja, pero a los fines prácticos sirve. Es una propuesta de subtipificar o tipificar, mejor dicho, al TLP de acuerdo a los criterios más prevalentes, ¿no? Oldham y el equipo, primero Oldham, después el equipo que labura con Oldham, dividió a los en tipo afectivo, impulsivo, agresivo, dependiente, vacío, a los mismos trastornos de personalidad límite, por esta premisa de que eran muy heterogéneos. Entonces, dijo, bueno, técnicamente, teóricamente, los afectivos impulsivos tendrían más sentido, la farmacoterapia, y los agresivos dependientes vacíos tendrían más sentido la psicoterapia. Esto no tiene evidencia de que exista, ¿estamos? No hay análisis de clase latente, no hay absolutamente nada que me induzca cierta metodología para identificar clúster. Pero lo traigo porque es un intento, me parece, inteligente y práctico de acercarnos a tratar a estas personas. Yo soy de los que creen que para determinados trastornos no hace falta subtipificar todo. Para otros que son más heterogéneos, algunas características en común tiene que haber, porque si no estamos perdidos. Es como medicar a ciegas o tratar psicoterapéuticamente a ciegas. Es algo interesante, a que le interese el mundo del trastorno límite, me parece que es algo que tiene mucho valor. A esto no le den importancia, pues es algo que publicamos en Vertex muy viejo. Entonces, puntualmente,
¿qué recomendaciones podría dar, de acuerdo a la evidencia, de los fármacos que consideramos? Lo primero que quiero que focalicen es el cuadrito azul. Es creo que lo más relevante de esta filmina. Y es, se evitan las benzodiazepinas. Si tenemos un paciente con trastorno límite y no hay otra comorbilidad, eviten las benzodiazepinas por un montón de razones. La primera es que aumenta la disociación, los síntomas disociativos, y si no los tiene, pueden aparecer. Muchos tienen efecto paradojal descritos, sobre todo con benzodiazepinas de alta potencia y corta vida media, como el alprazolam, por ejemplo. Hay evidencia de aumento de la suicidabilidad en pacientes TLP puro por uso de benzodiazepinas, perdón por el error de la filmina. Potencial de abuso, que esto no voy a repetir lo que dice todo el mundo respecto a la benzodiazepina, pero lo más importante desde el punto farmacoterapéutico es que hay algunos, vi algunos profesionales que trabajan con DBT en este espacio de formación y lo saben mejor que nadie, cómo la indicación de un ansiolítico en el medio de la crisis lleva a la persona a pensar o adjudicarle la resolución de la crisis al fármaco, y en realidad las crisis emocionales tienen un principio, tienen un punto máximo y tienen un fin. Son efímeras, en algún momento terminan. Y el peligro de dar un fármaco en medio de la crisis, o un refuerzo, como lo llamamos nosotros en la práctica clínica, es que cognitivamente la persona queda pegada a que la solución fue tomar el clonazepam, cuando la crisis se resolvió antes de que el clonazepam incluso se absorba. Entonces, farmacocinéticamente, ¿no? Digamos, se absorba. Entonces, esto lo que termina sucediendo con esto, con esta impronta, en vez de adjudicarle el carácter efímero a la crisis emocional, adjudicarle la remisión de la crisis al fármaco, hace que la próxima vez que haya una crisis, el pensamiento de tengo que tomar clonazepam, la quetiapina o lo que fuera, vuelva a aparecer, ¿no? Conductismo operante puro. Ahora, por fuera de esto, si quieren dejar acá la clase de TLP, digamos, es lo que más me interesa que sepan. Dentro de los antipsicóticos atípicos, los que más evidencia tienen en términos de cantidad y metodología, dentro de las limitaciones que ya hablamos, son el aripiprazol y la olanzapina. La olanzapina tiene más ensayos que el aripiprazol, con el perfil de efectos adversos metabólicos, ustedes ya saben, con lo cual no suele ser una muy buena opción, sobre todo por la población que tiene o que llega a consulta con trastorno límite. El aripiprazol tiene un solo trial muy prometedor, digamos, sabemos las características farmacodinámicas y farmacocinéticas del aripiprazol, pero la realidad es que este ensayo fue muy criticado desde la metodología. Otros autores lo han criticado bastante. Hay algo relevante de todo lo que estoy hablando en esta filmina, en este slide, es que las dosis no son menores a las dosis indicadas para otro trastorno como esquizofrenia. El trial de aripiprazol fue hecho con 20 miligramos de aripiprazol. Que sea un trastorno, es otra de las premisas. Que sea una persona con trastorno límite no implica que tengan que usar menos dosis de los fármacos. ¿Está? Esto es algo relevante, porque si no estamos haciendo uso subóptimo de las herramientas que tenemos. Esto lo que hace es cerrar ventanas futuras a futuros tratamientos farmacológicos en estas personas. Y dentro de los antipsicóticos atípicos, la quetiapina tiene un trial muy bueno desde lo metodológico, que es el de Black y colaboradores, que ustedes lo deben conocer. Básicamente lo que hicieron es, por diagnóstico de SM y por la escala de Zanarini, identificar TLP puros, lo dividieron en 3 ramas: placebo, quetiapina 150 miligramos, quetiapina 300 miligramos, 12 semanas de seguimiento y un follow-up. Mejoró las personas que recibieron la quetiapina, solo que la dosis de 150 versus 300 en outcomes clínicos fue igual, pero la de 300 lógicamente tuvieron más efectos adversos, básicamente sedación y aumento de peso. Con lo cual, un resumen podría ser: yo puedo apuntar a tratar a una persona TLP, si requiere un antipsicótico atípico,
con 150 miligramos de quetiapina como para empezar, como para ver si hay respuesta, ¿no? Dentro de los estabilizadores del ánimo, el valproato no tiene tanta evidencia como uno pensaría y tiene un gran problema que es la aplicación, la administración, mejor dicho, en edad fértil, ¿no? El topiramato, más allá de la disminución de peso, uno como farmacoterapeuta tiene que tener muy en claro que la medicación que use no tiene que interferir con el trabajo psicoterapéutico. Y el topiramato lo hace. El topiramato genera sintomatología cognitiva. Y además, hay cierta evidencia que el topiramato aumenta la ideación suicida en trastornos anímicos. Entonces, hay que tener cuidado con utilizar cualquier estabilizador del ánimo. La lamotrigina suele ser una buena opción en términos de que es muy bien tolerada, lástima que tiene la titulación lenta, tiene interacción con anticonceptivos orales, con lo cual, de vuelta, la población que tratamos suele ser mujeres en edad fértil, que es un problema. Ahí les cito el estudio LAVIL, que fue un protocolo que fue publicado, un trial serio de la lamotrigina versus placebo en TLP. Los resultados preliminares no han sido demasiado buenos en términos de que hay una diferencia clínico y estadísticamente significativa a 6 meses de seguimiento en pacientes TLP, pero al año esa diferencia se pierde. Con lo cual, ¿qué podemos tomar de todo esto? Que yo tengo que pensar el tratamiento farmacoterapéutico del TLP en fases a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Qué es lo que voy a usar y para qué? Esto es una filmina, digamos, de una de las viejas ya, porque es de 2015, como el hábito de prescripción hacia quetiapina y hacia aripiprazol ha aumentado en los últimos años en comparación con los otros fármacos. Se ha reducido bastante el uso de olanzapina por estas cuestiones metabólicas que hablábamos y en Europa, selectivo límbico de la amisulprida, ¿no? Que el análogo acá sería o de la misma familia, la sulpirida. No es del mismo fármaco, obviamente. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo relevante de qué dicen las guías más actuales respecto a la regulación emocional y al trastorno límite de la personalidad bajo este paradigma teórico? Es que los tratamientos tienen que ser dirigidos a targets sintomáticos, como hablamos, lo más corto posible. Yo tengo que estar atento todo el tiempo, aumentar la frecuencia de consultas, de controles farmacológicos, tengo ahí en TLP con medicación, apuntando a disminuir el fármaco apenas pueda. Los de primera elección, no primera línea, primera elección, los preferidos serían estabilizadores del ánimo y antipsicóticos de segunda generación. Evitar completamente el uso de benzodiazepinas. Y acá es una indicación que está sacada de contexto. Acá dice que puede ser viable utilizar medicación sedativa por no más de una semana en estas personas. Acá tiene que ver un para qué. Está bien, no tiene que ver, no es necesario, o me parece que es una perspectiva errónea considerar que tengo que sedar al paciente porque está en riesgo suicida, ¿no? Y a la semana le saco el fármaco, porque si bien no es inmediato el refuerzo, aparece la idea de que cuando uno está mal no hay otra cosa que hacer que estar sedado unos días. Entonces, yo estoy de acuerdo con esta recomendación siempre y cuando cada uno de ustedes evalúe el contexto, evalúe cómo está usando el fármaco contingencialmente, digamos, cómo está puesto el fármaco sedativo en el contexto de un tratamiento, ¿no? ¿Para qué? Entonces, de ahí los objetivos de la farmacoterapia de DBT, del lugar desde donde yo trabajo. En primer están disminuir conductas que atenten contra la terapia. O sea, a mí me importa más que tratar de que no está llegando al terapeuta, al grupo de habilidades, o que no está llamando en crisis a su terapeuta más que no tome la medicación. Jerarquías. Disminuir conductas estándar específicas que son manejadas efectivamente por fármacos. Esto es, si yo identifico algún target conductual que pueda llegar a reducir con el uso de medicación, voy a intentar identificarlo. Acá
la forma de pensar es la siguiente. ¿Qué de lo que le está pasando, es decir, qué de lo que está presentando esa persona es un obstáculo para que la terapia sea efectiva? Cuando identifico ese obstáculo, evalúo estos obstáculos que están haciendo, que están atentando contra la terapia. Con el aprendizaje de habilidades más adaptativas o más efectivas para esa persona. ¿Cuál de estos obstáculos yo puedo ayudar con la medicación? Porque no todos van a ser factibles de ser medicados, como estuvimos hablando. La tarea del farmacoterapeuta de personas con trastorno límite es incrementar el automanejo de las conductas relacionadas a la salud, esto es consumo de sustancias, ejercicio, orexia, control de enfermedades médicas, por más que suene muy, muy obvio, solemos no hacerlo. Con una mano en el corazón, que alguien me diga si está atento todas las consultas de las personas con trastorno límite, si está durmiendo bien, si está comiendo bien, si está teniendo sexo, si está haciendo ejercicio o si vio al endocrinólogo para el control de la tiroides. Todo esto, desde el modelo, hace que aumente la vulnerabilidad, ¿no? Son factores de vulnerabilidad a futuras o potenciales crisis de regulación emocional. Y por último, obviamente, las conductas que atenten contra la farmacoterapia. Esto es saltear dosis, no prender los controles, no tomar la medicación cuando la tiene que tomar o hacer abuso de medicaciones o sobre ingesta sin intencionalidad suicida. Bien, le había puesto una animación que me hace perder un poco el tiempo, disculpen. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para un tratamiento farmacoterapéutico en TLP? ¿Para qué? Para atenuar la intensidad extrema de una crisis emocional si la persona está en crisis implacables, es decir, en secuencia y escalada de crisis, no en la crisis, sino intercrisis, la medicación. Todo esto para que esté en condiciones de utilizar estrategias de autogestión que no tengan que ver con la medicación para resolver esa crisis o para resolver el problema. ¿Por cuánto tiempo? La realidad es que estas recomendaciones de una semana, yo estoy atento a cuando puedo sacar el fármaco, hay que sacarlo. Acá las personas que trabajan en hospitales tienen algo más de facilidad en términos económicos, y tienen la limitación de que no todos los fármacos están, ¿no? Digamos, en la farmacoterapia ambulatoria uno no puede hacerle comprar fármacos todo el tiempo a las personas para usarlos solamente una semana, ¿no? Y este es un parámetro económico que hay que tener en cuenta, inevitablemente. Pero la realidad es que un poco el planteo es, cuando vos te vuelvas más habilidoso en manejar las crisis, o más habilidoso en resolución de problemas, o más habilidoso desde el punto de vista de las habilidades que estás aprendiendo en psicoterapia, menos probabilidad de que tomes fármacos. Y esto tiene que ser como muy claro, es, si pasa esto, esta cantidad de fármacos vamos a reducir. ¿Cómo? Acá yo no consigo medicar a pacientes con los cuales previamente no hable con su terapeuta para que me dé información. Hoy por hoy los terapeutas de las personas con trastorno límite son tomar una decisión farmacológica sin esa segunda campanada. Yo creo que, digamos, es una práctica que ya no existe, por lo menos en mi práctica, y van los esfuerzos dirigidos a cuando podemos dejar la medicación, la dejamos. Y esto puede ser días, ¿está bien? No necesariamente semanas. ¿Cuándo? Cuando la gravedad de las conductas interfiere contra el aprendizaje de psicoterapia, ¿no? Digamos, de aprendizaje en habilidades, y cuando no, durante la crisis. Esto creo que quedó claro en los slides anteriores. Acá hay las 5 S que llamaron Dime Filineham en un paper muy viejo, pero que a los fines prácticos de vuelta sirve, que es cómo utilizar la farmacoterapia de una forma segura, es decir, intentar utilizar drogas seguras no letales, ya sabemos todos de qué estamos hablando. Literalmente ahí viene el problema de otros estabilizadores que no son el litio, ¿no? En términos de suicidabilidad, que la administración sea segura, por suerte, no, más que presentaciones orales,
Tenemos muy pocas medicaciones que van por fuera de esta forma de aplicación, de administración. Evitar interacciones entre fármacos, obviamente, minimizar el riesgo de inducir alteraciones cognitivas. Recuerden lo del topiramato de cualquier fármaco, ¿no? Sobre todo antipsicótico. Tiene que ser específico, o sea, dirigido a targets sintomáticos. Usar fármacos de acción específica, de espectro estrecho. Esto es lo más dificultoso, ¿no? Porque en confianza, una de las cosas que más se utiliza es la quetiapina. Como todos ustedes sabrán, la quetiapina para la psiquiatría es como el antibiótico de amplio espectro para la infectología, ¿no? Nunca va a estar mal dar quetiapina, de hecho. No estoy diciendo que utilicemos quetiapina, es una crítica. Al revés. Empezar con fármacos que hayan demostrado algún tipo de eficacia o efectividad en esta población. Y si no está funcionando, cambiarlo. Digamos, acá se espera menos tiempo que los tratamientos psicofarmacológicos habituales, y avanzar tan rápido como sea médicamente factible. Esto se refiere a titular rápidamente lo que se pueda. Obviamente la lamotrigina y algunas excepciones no se puede, pero hacerlo lo más rápido posible. Y en esto es de buena práctica adelantar que si estamos titulando fármacos sedativos que apuntamos a que se genere tolerancia a este efecto temprano agudo, necesitamos clarificar que probablemente todo el fin de semana o toda la semana esté con esta sintomatología y vas a hacer algo que vamos a tener que pasar. Eso es todo lo que tengo para el trastorno límite de personalidad. Al final de la clase ya nos quedan pocos minutitos para ir terminando. Quiero hablar 2 palabras del clúster C, evitativo dependiente, TOC-P. Hay cierta evidencia, hay muchos ensayos que comparan estrategias psicodinámicas breves versus estrategias cognitivo-conductuales breves también, que son de lo más interesante en términos de tratamientos. Pero la gran mayoría de los intentos farmacológicos de ensayos clínicos está dirigido al trastorno evitativo de la personalidad y no tanto al dependiente y al TOC-P, ¿no? No existen trabajos controlados randomizados al respecto. Los grupos de trabajo más serios plantean que el evitativo es común y se encuentra en comorbilidad en 1/3 de los mismos, incluso probablemente en más, que mantiene cierta estabilidad en los criterios. De hecho, es una confesión, no pretendo que estén de acuerdo conmigo, pero es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial en trastorno de ansiedad social y trastorno evitativo, ¿no? Digamos, muchas veces no sabemos qué es y cuándo, si es parte de lo mismo. Entonces, lo que se termina sugiriendo es extrapolar los hallazgos en trastorno de ansiedad social al trastorno evitativo, si el trastorno evitativo diagnosticado está teniendo el impacto funcional que haga que la intervención farmacoterapéutica tenga sentido. Entonces, el tratamiento basado en la evidencia que se podría extrapolar es básicamente lo más utilizado. Vuelven a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y la venlafaxina, con una especificidad de la sertralina en adolescentes y niños. Y hay ciertos datos preliminares positivos, ya no muy actuales, para la pregabalina y el gabapentin. Pero básicamente la conclusión al respecto sería, si está impactando lo suficientemente o si el diagnóstico diferencial con un trastorno de ansiedad social es muy dificultoso, no sería una mala estrategia farmacológica utilizar estos antidepresivos. Entonces, a modo de conclusión, última filmina y lo dejo en paz para que empiece el fin de semana. Respecto a todos los trastornos de personalidad, siendo el prototipo del TLP, ¿no? Pero para todos. La elección del fármaco es más importante en base a no tanto qué fármaco utilizar, sino cómo utilizarlo. Suena bonito, suena hermoso. Yo me refiero puntualmente a esto.
el farmacoterapeuta de trastorno de personalidad no puede trabajar sin registro. Yo lo que suelo hacer es utilizar el registro de mi coequiper, digamos, del terapeuta que está viendo a esa persona, y agregarle las columnas de targets farmacológicos potenciales para ir midiendo de alguna manera, junto con el paciente, de forma bastante bien colaborativa, si está teniendo sentido lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Si le estamos pegando a los targets que estamos identificando que son factibles de ser medicados para esa persona, ¿no? En ese contexto puntual. Medicar, hacer la prescripción y verlo al otro mes y no tener el registro no es de buena práctica en este grupo poblacional, ¿no? Por lo tanto, por eso es que el manejo, digamos, la farmacología no se va a referir en trastorno de personalidad a un trastorno psicofarmacológico, sino más bien a lo que vengo hablando desde el principio, que es el manejo farmacoterapéutico de estos trastornos de personalidad. Si prestaron atención un poco, no estoy diciendo que cada uno de ustedes tiene que ser un terapeuta, o el terapeuta que coordina el caso, o que sea el terapeuta individual. Lo que estoy diciendo es que tienen que tener esta mirada para hacer tratamientos farmacológicos de alguna manera lo más personalizados, me refiero a los más adaptados al contexto de la persona. Cuando hablo de contexto, estoy hablando de variables internas, obviamente, y variables del entorno. Así que muchas gracias por permanecer, aunque sea conectados hasta esta filmina. Bueno, muchísimas gracias, Demián, la verdad, brillante. Para mí fue una actualización de lo que sabía buenísimo. Hay muchas felicitaciones en el chat por la clase. Y hay unas cuantas preguntas que, bueno, en estos minutos que nos quedan, por ahí vale la pena hacer. Yo tengo una pregunta, sí, tengo unas cuantas, pero voy a hacer solamente una pequeña, rápida, que ¿por qué crees que hay tan pocos trabajos de investigación? O sea, ¿tiene que ver con el diagnóstico tan heterogéneo? ¿Tiene que ver con que no hay financiación? ¿Tiene que ver que hubo muchos trabajos negativos y por lo tanto la gente no quiere ir por ahí para simplemente no encontrar nada? ¿Es por un problema de transferencia con estos pacientes y por lo tanto son menos plásticos para hacer investigación? ¿Qué crees vos? Obviamente esto es una opinión, pero no desde el punto de vista clínico, sino de... Pongo un poco en contexto, es una pregunta súper interesante, porque mi trabajo de investigador hace que yo aplique para grants o para subsidios de sociedades científicas internacionales que abogan por que aparezca todo esto, ¿no? Digamos, que aparezca evidencia de los farmacológicos, están más apuntadas a la intervención psicoterapéutica en suicidio, trastorno de personalidad, porque es lo que más ha funcionado, digamos, pero de tener contacto con laboratorios de afuera que han intentado, que se han contactado, digamos, decir, che, mirá, hay una molécula ULS, bla, 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 que un estudio un poco de mercado, pasan varias cosas. Primero que lamentablemente la financiación en trials, y si acá, digamos, en las personas que tienen algún contacto, son especialistas de alguna otra especialidad, vos sabés que cardiólogos, nefrólogos, oncólogos participan de trabajos controlados randomizados todo el tiempo, no importa en dónde estén trabajando. Porque la industria, ¿no? Digamos, farmacéutica está muy encima de eso, no, por una cuestión lógica, ¿no? Digamos, es razonable que estén ahí. Y sin financiación no es posible hacer esto. Digamos, no es posible hacer trabajos metodológicamente serios. Ahora, la plata se pone donde inicialmente va a surtir un rédito. Y la realidad es que esta población es multiproblemática en términos conductuales. ¿Qué quiere decir? Te participa del ensayo y te deja el ensayo, con lo cual, vieron que
no sé si alguno hizo un trabajo controlado de la industria, pero hay todas unas planillas en donde uno contabiliza a cuántos se les ofreció participar, cuántos te dijeron que sí, cuántos se fueron, cuántos te dijeron que sí y en el medio de la entrevista se fueron. Bueno, todos esos datos que son relevantes para la fuerza de una investigación, te destruyen todo eso. ¿Está bien? Otra de las cosas que sucede es que, sobre todo en la población límite, es que la ideación suicida aguda está excluida. Es uno de los criterios de exclusión más, eh, más importantes, junto con el abuso de sustancias. Y cuando vos tenés un diagnóstico que es heterogéneo, digamos, que vos no podés identificar, yo digo, bueno, yo tengo trastorno límite, yo Demián, y mi máximo disparador de crisis suicidas es que me siento solo o aburrido o que no tengo proyectos y que el sentimiento crónico de vacío, que podríamos describirlo un poco mejor, pero es mi predominio, versus vos, Eduardo, que cualquier disparador interpersonal hace que te enojes y rompas la televisión. Si bien uno parte de la teoría de la desregulación emocional, digamos, es muy difícil medir parámetros mensurables, variables mensurables, para decir esto está funcionando o esto no está funcionando. Y además, la realidad es que en riesgo-beneficio, tenemos nuestras herramientas farmacológicas lamentablemente son muy sucias. La cantidad de efectos adversos que tenemos por lo que sea, hace que la tasa de dropout de estas personas sea muy alta. Y una tasa alta de dropout hace que el estudio se tire a la basura. Ahora, recién ahora, 2020, salió una recomendación / indicación de lo que regula las publicaciones científicas, estimulando la publicación de resultados negativos. Porque tenemos un sesgo de publicación que lo conocemos de hace 1000 años, que se publica lo positivo. Ahora las revistas están publicando mucho más estudios de nula eficacia, o sea, de resultados no iatrogénicos, sino negativos en el sentido de que no hay diferencia de... y lo que mueve todo esto son muchas variables, no es una sola. Por ejemplo, si yo no publico, no tengo subsidios para hacer lo que quiero. Entonces, ahora es preferible publicar un resultado nulo a no publicar nada. ¿Se entiende lo que...? Hay un montón de variables y la población no lo hace fácil, porque anda a encontrar un TLP puro. Y digo, los hay, pero la proporción es muy baja. Claro. Bueno, te sigo porque hay un montón de preguntas, así que vamos a tratar a ver cuánto podemos contestar. Pero acá hay un comentario que hace Aníbal Gochú que dice que en su práctica encuentra que los pacientes con TLP muestran mayor búsqueda o aceptación de farmacoterapia que a psicoterapia. Y te pregunta si es común esto y cómo trabajarlo. Sí. Hola Aníbal, te saludo. Otra eminencia y referencia y siempre lo va a hacer. Un placer que me hayas escuchado. Un honor para mí. La respuesta es sí. La farmacología es bastante fácil de acceder, Aníbal. O sea, ¿en qué sentido? Yo llamo a mi obra social, tengo un turno con el psiquiatra, y la realidad es que la mayoría de psiquiatras, si ven el caso complejo, medican. Esto es una realidad clínica. Yo lo planteo desde el punto de vista de una política de salud en términos de accesibilidad. Pero también hay una realidad, que es, yo conozco un montón de pacientes con diagnóstico o expacientes de diagnóstico TLP que no han funcionado con la terapia que más evidencia tiene, DBT, que no han enganchado, porque esto puede pasar, hay un montón de variables que condicionan, y que con terapias psicodinámicas breves, sistémicas, funcionaron muy bien. Pero eso no depende de la terapia en sí. Si bien yo creo que DBT es la mejor terapia que se le puede ofrecer a alguien con trastorno límite de la personalidad, hay estrategias que son de compromiso y de motivación. Entonces, yo creo que una de las razones, yo no iría tanto a la característica que tiene la persona TLP por la cual no tiene un treatment engagement, una adherencia al tratamiento terapéutico, sino es una falta de habilidad de los terapeutas. Porque a veces las personas
van a psicoterapia o van a un programa farmacoterapéutico, lo que fuera, o farmacológico, porque piensan que el objetivo es no estar suicida, por ejemplo. Y está todo fenómeno, pero si mi único objetivo de ir a terapia es no suicidarme, la verdad que es una vida de mierda, ¿eh? Digamos, si la única razón por la cual yo voy a tratamiento es no matarme, y el tratamiento me puede ofrecer algo que haga que la idea suicida o la conducta suicida pierda el sentido de que exista, porque tiene un sentido, porque hay algo que no estaba sucediendo, que la persona quiere que suceda. En resumen, yo creo que lo que se falla son estrategias de compromiso y de motivación y de clarificar dos cosas: valores y objetivos y metas de los tratamientos. A mí me parece muy desleal cualquier tipo de tratamiento farmacológico, terapéutico, el que fuera, y pasa en todos lamentablemente, y lógicamente, razonablemente mejor dicho, porque somos seres humanos, es que no son claros los objetivos de por qué. Y el objetivo es sentirme bien. Eso yo no sé qué es. Si yo no trabajo en qué es sentirte bien, porque hay personas que sentirse bien es, y bueno, poder levantarse de la cama e ir a trabajar. Y hay otras que trabajan, tienen pareja, económicamente están perfectos, 3 hijos, y son vidas miserables para ellos. Creo que a esto voy cuando uno tiene que tener un marco terapéutico, no un modelo terapéutico, sino tiene que tener estrategias de compromiso. Hay personas que funcionan muy bien solo con mis controles farmacológicos mensuales. Y el tratamiento regular no ha funcionado, pero porque nosotros no solemos evaluar el contexto y solemos indicar tratamientos de acuerdo al diagnóstico. Y en este clúster de pacientes eso no funciona. No sé si respondí tu pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que tienen múltiples problemas que yo no recibo. Está bien que trabajo en foro y mi consultorio privado, ya el 99% de las personas son es lo mismo que estuvieran conmigo adentro de la institución, de foro, por el circuito en el que ya estoy, pero el 1% de todos ellos son vírgenes de tratamiento y porque atiendo adolescentes. El resto pasaron por tratamiento y nosotros ya sabemos de medicina basada en la evidencia, de las prácticas basadas en la evidencia, que cuanto más tratamientos, cuanto más fármacos, por más que sea indicado, peor pronóstico hay. Esto tiene un sentido. Hay personas que me dicen, mira, Damián, todo bien, pero vi a 10 psicólogos. Tengo 35 años, a los 15 arrancó todo esto, 10 psicólogos vi. Y mi vida sigue siendo la misma. Con mejoría, peor, bla, bla, Entonces, a esto se le agrega, Aníbal, y lo último que digo al respecto me parece relevante, somos pésimos generadores de esperanza. Yo creo que uno de los déficits nuestros como farmacoterapeutas es que no sabemos generar esperanza. Entonces, ¿qué decimos? Lo que indicamos es que indicamos el tratamiento, porque es lo mejor, porque creemos que así va a estar mejor. Eso no genera esperanza a nadie. Y esto es entrenable, digamos. La esperanza se genera de acuerdo al contexto de la persona, no es poner una iglesia evangélica, digamos, de la farmacoterapia del TLP. Digamos, es de acuerdo al contexto y qué es el generador de esperanza y qué no. Y cómo yo puedo usar los fármacos y la intervención para generar esperanza. Pues si yo le vendo que este tratamiento sí va a funcionar y va a andar bien, o vamos a ir viendo, es lo que repito de los últimos 10 tratamientos que vienen atrás. No sé si respondí, Aníbal, a mí me gusta mucho hablar, disculpa. Totalmente de acuerdo, además lo dejé escrito recién, excelente tu aporte, y esto fundamental de generar esperanza como una indicación o como un recurso a emplear, exactamente. Así que excelente. Gracias. Bueno, seguimos te digo que hay muchas preguntas, lamento que no van a poder ser respondidas todas. Bueno, Demián ya dejó ahí su mail, así que obviamente que se las pueden hacer también al mail. Estoy salteando algunas porque algo de eso ya contestó, entonces estoy tratando de buscar aquellas que por ahí no tocó particularmente. Y acá hay una de Rubén Barenbaum que dice, ¿cómo diferenciamos TLP de trastorno bipolar 2? Bueno, aquí Iskal había metido, digamos, al TLP como una forma de trastorno bipolar, entonces, no sé si
¿Vos tenés alguna consideración al respecto o algún algoritmo mental que haces en aquellos pacientes que por ahí la diferenciación está difícil? Claro. La pregunta de Rubén es la pregunta que nos hacemos todos los que trabajamos con TLP, ¿no? Digamos, es el diagnóstico más difícil, porque aparte de episodios mixtos de bipolares tipo 2 son muy, muy parecidos a crisis de desregulación emocional, ¿no? Lógico. Y además hay una comorbilidad alta entre TLP y trastorno bipolar tipo 2. Eso empeora el asunto. Y si tenemos una charla de café, yo sé que esto se está grabando y me puede condenar, pero si tuviéramos una charla de café, yo te diría, y bueno, las personas que yo, no sé si miedo o sí, miedo de que mueran por suicidio son las personas que tienen esa comorbilidad, ¿no? Digamos, me parece que en mi experiencia son, independientemente de la persona con X diagnóstico y consumo de sustancias, ¿no? Que también estamos de acuerdo con que tienen un alto riesgo de suicidabilidad y demás. A ver, podemos estar hablando como una hora respecto al diagnóstico diferencial. Hay muchos intentos para hacer este diagnóstico diferencial de personas como Paris, que es un investigador respecto a esta diferenciación, Gaemi mismo, hay algunos papers piolas, pero lo que intentan, digamos, como toda metodología, y ahora ya no hay publicaciones de ese estilo, excepto que lo llamen a Gaemi para hablar del tema, es en términos de factores predictores, y yo creo que en lo que fallamos en ese sentido es tomar los mismos parámetros para hacer diagnósticos o evaluar la presencia de un TLP como si estuviéramos hablando de un trastorno bipolar o una esquizofrenia y demás, en términos de factores predictivos, digamos, que aparezca este problema o no. Vieron que tenemos factores predictores de bipolaridad en depresión, ¿no? Lo conocemos todos, los criterios de Gaemi y demás, y que tienen, digamos, cierto valor predictivo importante. En TLP esto no pasa, y hay intentos de, bueno, el TLP hace el shift anímico entre depresión e irritabilidad y no tanto entre depresión e euforia. A ver, si hay una euforia, o sea, si hay un episodio eufórico hipomaníaco, después puede tener TLP o no, pero no hay dudas que tiene un trastorno de estado de ánimo. ¿Está bien? O una intoxicación por sustancias. Ahora, la realidad es que la gran mayoría de las personas con trastorno bipolar tipo 2 tienen episodios mixtos. Y los episodios mixtos son depresión con irritabilidad. Con lo cual, no es un parámetro fiel para utilizar. Entonces, haciendo la respuesta corta, yo creo que somos estoy hablando de, si hay terapeutas en el chat, les pido disculpas, pero los psiquiatras somos muy malos haciendo análisis funcional de la conducta. Está bien que yo hago eso y demás, pero el análisis funcional de la conducta, llamado DBT de análisis en cadena, es decir, hay un problema, el que fuera identificado, intento de suicidio, idea de suicidio, grito, consumo en el que fuera. Los antecedentes, los eslabones de la cadena conductual anteriores y posteriores, me va a dar patrones conductuales. Entonces, acá es cuando la clínica psiquiátrica fenomenológica, o mejor dicho, cuando vamos a lo fenotípico, fallamos, porque esta discusión que yo tengo de la impulsividad, ¿no? Si vos estás filmando a una persona, TLP, que agarra, está sentado, tirado en la cama, agarra y se tira del balcón, suena impulsivo. Pero la realidad es que hay un montón de eslabones de la cadena internos a los cuales yo no tengo acceso. Y por ahí la persona estuvo pensando en suicidarse mucho tiempo. Eso no me parece impulsivo. Lo que sí me parece es que por un análisis funcional de la conducta yo puedo identificar cuáles son los disparadores inmediatos y los links, los vínculos entre lo último que pasó y la conducta problemática, que sería la suicidabilidad o lo que quieras llamar. Si no te entrenás en hacer esta disquisición, muy difícilmente vayas a poder identificar hacer el diferencial entre lo que es un proceso biológico, anímico, y lo que es lo que depende del contexto. Digamos, estoy hablando del contexto interno o externo, de vuelta. Esto de que la discusión con el novio no le contestó el WhatsApp y tomó las pastillas, no es así. No contestó el WhatsApp el novio y tomó las pastillas así.
No, en el medio pasaron 250.000 cosas. Emociones, cogniciones, sensaciones corporales, ruidos, lo que fuera. Entonces, a mi respuesta, Rubén, si yo tuviera que elegir una estrategia para intentar diferenciarlo, más allá de lo que hacemos todos, entrevista familiar, el MDQ, el HCL, el bla, bla, que siempre dan falsos positivos por todos lados, además, sobre todo en adolescentes, si no sabemos hacer análisis funcional de la conducta, estamos perdidos. O sea, es muy difícil. Nos lo va a decir cuando switché para el carajo, cuando pensamos que estaba deprimido, o cuando haga la hipomanía más adelante, o cuando no funcione con otra cosa hasta que le puse el litio. Bueno, tenemos un minutito más solamente, así que trata de ser lo más puntual. Dale. Hay unas cuantas, hay un montón de preguntas. Lamento muchísimo que no pueden ser respondidas todas, pero bueno, te pregunto, experiencia con pregabalina, gabapentin, lurasidona, hay algunas así preguntas a lo largo del chat que hacen eso y que como no fueron mencionadas para TLP, digamos, no sé si vos tenés alguna experiencia. Ok, experiencia, nada de nivel de evidencia, ¿estamos? Eso es una experiencia de utilización. La verdad es que es un buen reemplazante de la quetiapina, la lurasidona, en términos de si vos crees que la indicación o lo que más puede ayudar es la quetiapina. Lo que sucede es que a mí me trajo muy buenos resultados en depresión bipolar mixta o comorbilidad, justamente lo que hablábamos, pero en TLP puro enseguida me aparece la caticia rápidamente. Es mi experiencia. No es que la use poco, me parece que es un fármaco que aportó, digamos, una opción terapéutica. La cuestión farmacocinética de la lurasidona no me parece un impedimento para usarla en TLP. De hecho, es muy clara. Lo que no sabemos o no transmitimos es que no solo tiene que tomarla con las comidas para que se absorba, digamos, para que no tenga los efectos adversos, sino para que haga efecto, ¿no? Digamos, esto es algo que merece la pena resaltar. Entonces, la lurasidona, cuando hay comorbilidad y reemplazo de la quetiapina, pero vuelvo a lo mismo. Si vos querés la quetiapina, no puedes indicar la quetiapina porque tiene TLP, sino ¿qué de lo del TLP puede ser factible de ser medicado con quetiapina? Porque a veces el efecto sedativo de la quetiapina es lo que utilizás y evitas la dependencia de otros sedativos. Entonces con la lurasidona eso no va a pasar. ¿Se entiende? Digamos, esto es importante tenerlo en la cabeza. Pregabalina, gabapentin, 0, ¿no? No, las veces que lo he usado como alternativa por estas personas que vienen con 250.000 tratamientos como antecedentes, ha dado lo mismo, para bien o para mal, igual. Y la pregabalina tampoco el único intento en TLP puro me aumentó de peso y no quiso tomar el costo-beneficio no estuvo bueno. Digamos, nada, se discontinuó y listo. Sí la utilizo en dos situaciones puntuales. Cuando la conducta problemática es el consumo, dependiendo de qué consumo, ¿está bien? Sobre todo el de la cocaína, que ahí la verdad que me ha servido mejor que otros fármacos. Y después cuando la sintomatología asociada de trastornos de ansiedad es muy, muy elevada y con efecto de respuesta parcial del antidepresivo, ¿no? En síntesis, en forma pura no suelo usar esos fármacos. Bueno, te agradezco muchísimo. La verdad que hay un montón de felicitaciones ahí en el chat. Lamento que no haya llegado el tiempo para poder contestar las innumerables preguntas que hay, pero bueno, digamos, será para otra ocasión. Así que bueno, muchísimas gracias a Demián y a todos los asistentes. Y bueno, los que están inscritos en el curso del capítulo, los esperamos en el Zoom del curso. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, Demián. Un súper placer y gracias por los mensajitos y gracias por la invitación, Eduardo. Le mando un cariño grande. Bueno, chau, chau.